Muchas gracias. Pues buenos días, tengan todas, tengan todos, tengan todes. Vamos a dar inicio a esta sesión que preparamos para ustedes y va a ser una sesión donde vamos a estar revisando estudios de caso, entonces les vamos a pedir que cuando eso sea, tengan toda la atención plena para que después nos ayuden como en el debate a hacer aportaciones. Entonces, el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema que es, por decirlo, la columna vertebral del enfoque que nosotros utilizamos, que nosotras utilizamos en Mujeres por Iberoamérica cuando hacemos estos procesos de transversalización o de implementación de la perspectiva de género. Y bueno, si quieres poner la presentación, Blanquita. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, el enfoque que usamos para esto se llama reglas, redes y recursos. Y este enfoque es un enfoque integrado que nos permite identificar cómo se puede transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género en las organizaciones. Obviamente les recuerdo que estamos grabando la sesión y que también les vamos a compartir esta presentación al final de la presentación, cuando terminemos, para que podamos, para que ustedes la puedan tener a mano. Entonces, si me pones la siguiente, por favor. El objetivo de esta sesión es cómo podemos proveer de buenas prácticas para que podamos transversalizar la perspectiva de género. Y bueno, en la sesión pasada y en lo que hemos estado revisando con ustedes en este proceso de acompañamiento, hicimos esta lámina que nos habla de los niveles de incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones. Entonces, quisiera comentarles que en el recuadro interior está lo que hemos revisado en cuanto a cómo hacer que la perspectiva de género se lleve a cabo a nivel programático, es decir, a nivel de proyectos o programas. Y eso tiene que ver con lo que ya revisamos, con el diagnóstico para identificar el problema y cuáles son las necesidades, la planeación de los proyectos, el seguimiento, la implementación y el seguimiento. Todo eso es a nivel de programas. Y lo que vamos a ver en esta sesión es cómo esa perspectiva de género no solamente se queda a nivel de los programas que desarrollamos como organización, sino que también la podemos escalar a nivel institucional. Y para eso vamos a ver hoy cuatro grandes temas. Vamos a empezar hablando de la cultura organizacional para la perspectiva de género. Vamos a hablar cuáles son el marco normativo o las reglas que tenemos que tener en cuenta al interior de las organizaciones para que esté presente allí la perspectiva de género, cuáles son las redes o cómo tejer redes y cómo se podría hacer un mapeo de redes con perspectiva de género y cuáles son los recursos que se necesitan. Lo que hemos visto en la experiencia que tenemos acompañando procesos es que si nosotras y nosotros podemos tener como estas dos esferas, es decir, la parte programática y la parte institucional bien desarrollada, eso permite que la transversalización se pueda llevar a cabo. Entonces, este es un diagrama que elaboramos justamente pensando en cómo nos imaginamos que ocurre este proceso. Entonces, va de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera también en estos niveles de transversalización para la incorporación. Entonces, bueno, esto va a quedar más claro cuando lo vayamos desarrollando, pero también decirles que en el perfil de organizaciones socias, nosotras ya les hicimos varias preguntas y ustedes tienen en su perfil de organización socia, les preguntamos sobre algunos temas relacionados con las reglas, con las redes, con los recursos, y hoy vamos a repasar eso para que ustedes sepan cómo está todo eso articulado, pero vamos a iniciar hablando de algo muy importante que es la cultura organizacional. Entonces, bueno, esperamos que esto les ayude mucho a ustedes para entender cómo se da este proceso al interior de las organizaciones. ¿A qué sigue, por favor? Entonces, cuando hablamos de cultura organizacional, nos referimos como
A, a todas esas, digamos, de manera general, podríamos decir en resumen que es la forma de ser de las organizaciones. Son cómo se toman las decisiones, cómo se lleva a cabo el poder, cuáles son esas interacciones, cuáles son los valores, las formas, los hábitos, las rutinas que se crean en las organizaciones y cómo todo esto forma parte de la cultura de la propia organización. Aquí es muy importante que nosotros identifiquemos cómo es la cultura de nuestra organización para que de esa manera podamos hacer los cambios que se requieren para que la perspectiva de género sea una realidad. Y esto es muy importante porque la cultura de la organización no es algo fijo. La cultura de la organización cambia con el tiempo. Es decir, si ustedes recuerdan cómo era la organización, qué tipo de rutinas, de normas, de comportamientos, de formas de pensar tenía la organización o sus organizaciones cuando se fundó, decir que eso se ha ido moldeando y cambiando con el tiempo. Y esto tiene que ver con reconocer que las propias organizaciones tienen una vida. Es decir, si cada persona tiene una forma de pensar en lo individual, cuando hace parte de una organización se conjuntan esas visiones y entonces se hace un, una forma de ser que involucra a toda la organización. Y esto es dinámico. Ahí están, también hay muchos intereses al dentro de la organización y cuando hablamos de intereses no estamos hablando de intereses negativos, sino de cuáles son las prioridades, de qué forma se lleva a cabo, cuál es la agenda que se desarrolla en las organizaciones. Y esto es muy importante para pensar cómo podemos entender a nuestra organización, cómo podemos reconocer cuál es nuestra cultura organizacional para que de esa manera la podamos ir transformando. Entonces, aquí les vamos a presentar, hay una chica que hizo su investigación de maestría haciendo un análisis de la cultura organizacional y nos presenta tres tipos generales de cultura organizacional. Si me das la siguiente, por favor, Blanquita. Entonces, esta se llama Marta Subiñas y ella lo que hizo fue analizar diferentes organizaciones e identificar patrones de tipo de cultura organizacional y después hizo una caracterización. Y les voy a compartir un poco, esto está en el material que ya les enviamos previamente, que si esperamos que ya lo hayan revisado, pues ya tienen un avance y si no, pues lo estamos repasando ahora. Pero bueno, en el primer tipo de cultura organizacional es la cultura tradicional y en ese tipo de cultura se repiten o se reproducen los roles de la familia como si la organización fuera una familia. Por ejemplo, si tenemos al papá, podría ser el director, tenemos a la mamá, que podría ser la administradora, tenemos a las hijas, que son las técnicas o las secretarias, tenemos a los hijos, que pueden ser los técnicos o los gerentes. Y aquí se crea un ambiente organizacional en donde hay roles muy claros de qué es lo que pueden hacer las mujeres dentro de la organización y qué es lo que pueden hacer los hombres. Y estos roles están marcados como si fuera una familia. Por ejemplo, en este tipo de cultura, las mujeres son las encargadas del bienestar de la organización. Y algo que también se identifica en este tipo de cultura es que las hijas, por ejemplo, las técnicas o las mujeres jóvenes de la organización se ve como si fueran hijas. Y entonces se piensa que esas hijas no hay que capacitarlas demasiado porque va a llegar en un momento en que tal vez se casen o se vayan o tengan hijos y maternen. Y entonces no hay como un crecimiento o un desarrollo profesional de las mujeres jóvenes allí porque se piensa que son como temporales. Se piensa que van a dejar la organización. Y se hace, no, adelante, no te preocupes, bienvenida María Osorio, que se disculpa por la demora. Y la otra es que aquí quien más se capacita o quien más crece, pues son los hijos, porque son los que se espera que después sean los que ocupen los puestos de liderazgo en la organización. Y algo interesante de este tipo de cultura, que es muy común, es, por ejemplo, que se espera que las mujeres sean las encargadas
de que dentro de la organización el ambiente sea un ambiente familiar y de cuidado, como si fuera un hogar. Por ejemplo, que son las mujeres las encargadas de festejar los cumpleaños o de hacerse cargo de todos los preparativos de alimentación cuando va a haber eventos, o las que adornen según las fiestas patrias o patronales o lo que se festeje, que ellas sean las encargadas de los detalles y de cuidar el hogar, ¿no? Entonces, ese es un tipo de cultura organizacional tradicional y un poco para que recordemos, tiene que ver con, pues, los roles tradicionales de la familia. Después viene otro extremo, estos son como dos extremos, que es un tipo de cultura competitiva. Aquí lo que sucede es que todos los estándares de lo que significa el éxito de la organización tienen formas de trabajo masculinizadas o tipo un macho. Entonces, se espera que los mejores jugadores o las personas más competitivas sean quienes ocupen esos puestos. Y esto hace entonces que si hay mujeres que quieren escalar profesionalmente dentro de la organización, tienen que tomar posturas de liderazgo masculinizadas, aunque sean mujeres, pero entonces tienen que hablar fuerte, tienen que eventualmente si se requiere alzar la voz o tener algún tipo, por ejemplo, en la forma de expresión corporal rígida, dura. Y esto hace que muchas veces, muchas de las mujeres que quieren, si la cultura organizacional es competitiva en las organizaciones y las mujeres quieren escalar profesionalmente dentro de la organización, entonces muchas veces tienden a, de alguna manera, dejar de lado su vida familiar o incluso su maternidad, porque se espera que ellas siempre estén disponibles 24/7, como si no tuvieran una familia o hijos que atender, sino que estén siempre disponibles para el trabajo. Se le da más como prioridad al desarrollo o al éxito en el trabajo que al tema de los cuidados familiares. Y muchas veces también hay casos extremos, ahora mucho menos, pero cuando yo era muy joven y empecé a trabajar, había trabajado en una organización justamente con estos patrones de cultura competitiva, en donde los estilos de mando agresivos o que utilizaban palabras descalificativas o incluso groserías, pues sobre todo por personas de mayor jerarquía en contra de personas con menor jerarquía, y ahí las jerarquías son así, o sea, no solamente en términos de poder y decisión, en términos económicos, en términos de lo que, de los privilegios o las responsabilidades que pueden tener las personas para trabajar allí. Entonces, en este tipo de cultura también eso se permite y se normaliza que uno se burle de alguien o que se le llame la atención en público o que se haga algún tipo de reclamo, eso es como algo normalizado dentro de este tipo de cultura. Y afortunadamente esto ha ido disminuyendo, pero todavía se presenta en algunas organizaciones. Y el tercer tipo de cultura es la cultura transformativa. Y aquí lo interesante de este tipo de cultura es que la organización tiene valores arraigados y tiene una visión de largo plazo que tiene que ver con lo que hemos estado hablando y que ustedes manejan en sus organizaciones, como la sustentabilidad o la igualdad de género. Y esto es importante porque lo que se busca en este tipo de cultura es que las personas, que el poder no esté concentrado en una cúpula en la organización, sino que se promueva un empoderamiento personal y eso a su vez lleve a un empoderamiento colectivo de la organización. Es decir, que no dependan las decisiones de una sola persona, sino que se pueda compartir la toma de decisiones y eso implica también que se han generado o se generan dinámicas de buena comunicación y que los niveles no hay tantas jerarquías, sino es un poder mucho más horizontal y que esto permite también que las tomas de decisiones sean consensadas. Algo también importante de esta cultura transformativa es que se promueven también tipos de liderazgo femeninos. Y en algunos casos también hay hombres que favorecen esta apertura y reconocen dentro de ello también sus propios privilegios y esto hace que poco a poco se vayan rompiendo patrones de jerarquía y poder, es decir, que se comparte,
que el liderazgo se comparte, que hay buena comunicación, que hay una visión de largo plazo. Eso también hace que los equipos sean mucho más integrados y con mucho más cohesión, pero sobre todo que el ambiente dentro de la organización, el ambiente laboral, sea mucho más armónico y con muchas más pautas hacia la igualdad de género. Entonces, estos son tres tipos de cultura que son cada uno muy distinto, pero lo que nos gusta a nosotras de esta parte es que no es que estemos de un lado o de otro, sino que muchas veces, a veces, tenemos algunas pautas de cultura transformativa, a veces hay que reconocer cuando las pautas son más hacia a lo competitivo y también cuando se reconocen algunas pautas de la cultura tradicional. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer este análisis revisando este tipo de cultura, tal vez podríamos llegar a identificar cómo se dan estos patrones y a identificar si eso genera desigualdad o discriminación y cómo podríamos hacer para transformar. Entonces, esta es como, esta es muy importante. Y algo que quiero hablar también con relación a esto son los tipos de poder. Si entendemos cómo es la cultura de nuestra organización, también podríamos identificar cómo se dan las relaciones de poder. Y eso es importante porque esas relaciones de poder pueden ayudarnos a favorecer la incorporación de la perspectiva de género o también nos pueden ayudar a limitar. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algo que haya quedado duda. Y si no, está muy bien porque vamos a ver unos estudios de caso en un ratito y ahí entonces vamos a poner en práctica esto que hemos estado comentando. Entonces, si me das la siguiente, por favor. No, anterior. Se fueron dos. Uy, sí, está bien. Vamos a ver entonces el estudio de caso sobre la cultura organizacional y le voy a pedir a mi compañera Moni que nos comente, por favor. Sí. Bueno, pues buen día a todas, todos y todes. El día de hoy vamos a explorar de forma práctica cómo aplicaríamos estos conceptos que estamos viendo a través de unos estudios de caso. Entonces, la invitación es que ustedes, conforme les vamos compartiendo esta información, pues reflexionen o identifiquen si encuentran dentro de sus organizaciones estas estructuras, ¿no? Tanto organizativas como de poder. Recordar que, bueno, ahorita veíamos los tres tipos mm, de cultura organizacional que podemos encontrar. Y muchas veces esta puede ser estática o también dinámica, ¿no? O sea, quiere decir que puede ser que una cultura esté de forma permanente, ¿no? O sea, lo veamos reflejado y a diferentes escalas, pues, lo veamos reflejado en la dirección, con los técnicos, con las comunidades, ¿no? Pero también puede ser dinámica que solamente quizás en una escala está más marcado, quizás en la dirección, ¿no? O quizás más a nivel operativo. O también puede ser que en ciertos momentos o cuando hay que tomar cierto tipo de decisiones es cuando se refleje más un tipo de cultura, ¿no? Eh, por experiencia de nosotras, a veces, ¿no? Cuando apenas estamos caminando en este camino de transversalización de género, pues se suele empezar más desde se presentan mayores características, ¿no? De una cultura tradicional, ¿no? Donde se reflejan estereotipos y roles de género. Pero conforme vamos incorporando prácticas, ¿no? Tanto a nivel programático, como lo veíamos en el pasado eje transversal, como lo que ahorita les vamos a compartir de redes, reglas y recursos, pues poco a poco vamos a ir transitando a una cultura transformativa. Entonces, pues vamos a comenzar con este primer caso y, y pues la intención es, yo les voy a leer este estudio de caso, les voy a compartir una pregunta detonadora y entre todos pues vamos a buscar posibles soluciones a esta situación, ¿no? Bueno, entonces dice así. Este es
el nombre de una cooperativa cafetalera llamada El Porvenir, ¿no? Y dice, la cooperativa cuenta con 50 personas asociadas, 35 hombres y 15 mujeres. Es exitosa en la exportación de café de especialidad. La cultura organizacional es tradicional, familiar. Las mujeres, muchas socias por herencia, son socias por herencia familiar. Participan en las labores de cosecha selectiva, administración y las famosas cajas de ahorro rural. Por su parte, los hombres controlan la comercialización, las negociaciones con compradores internacionales y la junta directiva. Bueno, entonces, en este caso, eh, por lo que nos menciona el caso, estamos viendo una estructura o una cultura tradicional, ¿no? Bueno, de las que nos acaba de mencionar Gis. Sin embargo, se está presentando una situación, ¿no? Bueno, va la pregunta, ¿verdad? No va la situación que se presenta. Ajá. La situación que se presenta es que hay un comprador europeo, ¿no? Que les está exigiendo políticas de igualdad de género y comercio justo, ¿no? Eso también ustedes lo pueden haber visto en algunas convocatorias donde ya piden la perspectiva de género, ¿no? Entonces es similar en este caso, nada más que acá es una política de igualdad de género y comercio justo. Ese es el factor que está moviendo ahora a transformar esta organización, bueno, la cultura de esta organización. Sin embargo, hay un poder escondido, por así decirlo, del presidente de la cooperativa, ¿no? El cual argumenta, aquí siempre hemos funcionado así y nos va bien. ¿Para qué cambiar? Las mujeres ya participan en lo suyo, ¿no? Entonces, estamos en esta situación con las características de esta cooperativa que también están ahí en la lámina, bueno, en la presentación. Y tenemos esta situación, un comprador que exige políticas de igualdad y el presidente de la cooperativa que está un tanto eh, como que rechaza de alguna forma que se hagan estos cambios, ¿no? Argumentando que ya las mujeres participan de forma orgánica o natural en las actividades, ¿no? Entonces, la pregunta o la pregunta de reflexión acá sería... Blanquis, ¿me puedes dar la pregunta? ¿Qué estrategias se podrían emplear para transformar la cultura y que los hombres vean el valor de la participación plena de las mujeres en la comercialización? Entonces, vamos a darnos un minuto para que reflexionemos qué es lo que podríamos hacer ante esta situación. Repita la pregunta, por favor. Sí, ¿qué estrategias se podían emplear para transformar esta cultura y que los hombres vean el valor de la participación de las mujeres? Recordando que ahí el presidente es una de las personas que no está de acuerdo con hacer esta política de igualdad. Igual ya lo puse ahí en el chat. Bueno, vamos a darnos un minuto para que lo, lo reflexionen ahí con, si están con alguien más. Y si no, quizás pensar en sus propias organizaciones, cómo han hecho ese cambio, ¿no? Cuando quizás el poder masculino en la dirección no cede, ¿no? Ante esos cambios a nivel institucional, ¿no? En este caso, una política de igualdad. O ustedes cómo le han hecho, si han presentado una situación similar, ¿no? Y si no han presentado una situación similar, ¿qué se les ocurriría? No se les ocurriría, ¿qué propondrían, mejor dicho, para para implementar esta política de igualdad?
Y Sonia nos comparte fortalecimiento de procesos de formación de las mujeres en temas de comercialización. Ajá, esa podría ser una pauta que habría que incluir dentro de esa política de igualdad, porque recordar que acá se menciona que las mujeres participan en labores de cosecha, en grupos de ahorro y en la administración, pero no tienen participación directa en los procesos de comercialización, ¿no? Entonces, ese sería un buen punto, capacitarlas para que se involucren más. Muy bien, Vecinos Honduras dice que las juntas directivas incluyan mujeres. Muy bien, esa es una buena estrategia. De hecho, eh, va un poco combinada con lo que decía la compañera Sonia, ¿no? Crear comités mixtos, ¿no? Que se involucran en la comercialización. Hay veces que puede ser, si manejamos algún proceso de certificación, ya sea participativa, orgánica o agroecológica, pues buscar que estos se conformen los grupos de técnicas con personal mixto, ¿no? Dice Feliciano, formar liderazgos, formación de liderazgos. Ajá, eso también es muy importante, formar más líderes mujeres. Un aporte. Sí, adelante, Edson. No, Jorge, perdón. Ah, Sí. Bueno, algo similar, nosotros nos encontramos con esta situación y lo que hicimos inicialmente fue realizar lo que es un diagnóstico participativo en donde participaron todos los miembros de la organización, hombres, mujeres, jóvenes y las familias. Se aplicaron diferentes técnicas, metodologías para que se pudiera tener lo que es una información veraz, una información significativa de la realidad de lo que estaba ocurriendo en la cooperativa. Luego se presentaron los resultados de ese diagnóstico y en función a este diagnóstico se elaboraron lo que es algunas, algunas ideas de qué podemos hacer, cómo las podemos trabajar y también algunas estrategias. En todo ese proceso de planificación se involucraron todos los grupos etarios y al momento ya de que se tenía ese plan de trabajo, entonces entraron en la parte de la implementación, cómo fueron operativizando. Y es ahí donde realmente em, los hombres fueron tomando lo que es conciencia de la importancia y la valoración de la capacitación sobre lo que es la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones como un pilar fundamental para solventar los problemas que ocurrían en la organización, pero cómo satisfacer otras necesidades que estaban presentando en la organización. Entonces, fue como una acción identificada, planeada, ejecutada con la participación de todos y todas involucrados. gracias, Jorge. Y bueno, destaco algo de bueno, todo lo que nos menciona Jorge, pero particularmente hay algo muy importante que siempre que hagamos como procesos de sensibilización y capacitación, lo hagamos como lo hicieron ellos, o sea, involucremos a los dos grupos, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Porque hay veces que se piensa que o sea, por ejemplo, en este caso, si necesitamos a capacitar más a las mujeres en herramientas para la comercialización, en liderazgo, pero entonces, ¿qué temas tenemos que trabajar con los hombres, no? Entonces, quizás hay más corresponsabilidad, masculinidades, o sea, pero se deben de capacitar y sensibilizar, de forma paralela, ¿no? Eh, y ya quizás va a haber algunos temas, ¿no? Por ejemplo, si les queremos compartir el de cultura, pues que se puede dar de manera compartida, ¿no? Bueno, de manera mixta, ¿no? Pero sí hay temas que a veces se requieren
reflexionar de manera separada, pero como que dentro de una misma, o sea, de forma paralela que cada quien atendiendo sus propias necesidades. Entonces, gracias, Jorge, por compartirnos esta estrategia bueno, que utilizaron. Y Feliciano. Bueno, eh, hay dos razones o dos aspectos que tienen que ser prioritarios. Uno es el tema de formación a la familia, porque si incorporamos a la mujer dentro de las actividades, ¿qué significa para ella? Oportunidades o más trabajo. Si tiene que levantarse a tales horas que llega toda cansada a hacer el oficio, entonces sería uno de los temas primordiales la formación a la familia, la incorporación sobre lo que se llama una nueva masculinidad que permita sustituir roles y poder dar el espacio a la participación a la mujer, porque yo, vaya, soy de esas personas críticas, no, que la mujer tiene que participar más, sí, pero ¿qué significa? Que tiene que trabajar más, si no se trabaja con la familia. Tiene que levantarse más oscuro, tiene que llegar toda cansada, no que ya mi marido viene de trabajar y tengo que ir a preparar el alimento o que tengo que ir a preparar el alimento a los niños. Entonces, esos aspectos tienen que ver desde el hogar. Otro de los enfoques que se habla, la incorporación de la mujer en la junta directiva. Sí, es uno de los roles fundamentales, pero que en las tomas de decisiones, normalmente en las juntas directivas, no, para que haya equidad de derechos, la mujer es secretaria. De ahí que sean los vocales allá, pero los que tomadores de decisión tienen que ser los hombres. Entonces, si miramos una estructura organizativa de la junta directiva, no, hay igualdad de derechos, hay 4 mujeres o 3 mujeres y 4 hombres, pero miremos los cargos que ocupa cada uno de ellos, que es otro de los aspectos, porque a veces vaya por satisfacer a una cooperación, no, vamos a incorporar la equidad de género. Aquí mandamos de la junta directiva son 3 mujeres y 4 hombres. Sí, pero miremos los cargos de la toma de decisiones. Otro de los factores es que a veces nosotros no confiamos en la juventud y es un punto muy importante que tenemos que tener dentro de las organizaciones. ¿Cómo incorporar a esta juventud dentro de los diversos roles, tanto comunitarios en el hogar como en la organización? Porque si se los quedamos solo con las personas mayores, al finalizarlos, todo esto se termina. Entonces, ¿cómo promover esta juventud dentro de todos estos niveles? Y que sea un eje transversal. No es sustituir a los jóvenes de ayer, sino que cómo sea un eje transversalizado que permita la experiencia y las habilidades mancomunarse. Gracias, Feliciano. Y sí, bueno, este tema que nos toca, bueno, que nos planteas, de hecho lo vamos a profundizar más adelante, pero sí es necesario, como dices, que cuando promueva esto de la igualdad de género, no solamente consideremos que ya con participación, ¿no? A veces eh, eh, o sea, con que las mujeres o las juventudes tengan presencia, ya lo están haciendo, sino más bien, sí, definitivamente tienen que estar en puestos de toma de decisión y donde ellos tengan también la libertad de proponer y hacer cambios, ¿no? Bueno, les comparto algo breve. Acá nosotros, formamos parte igual de una organización y una de las iniciativas que está liderada por las juventudes es la cafetería, ¿no? La cafetería que es el último eslabón de la cadena de valor del café, el consumo. Entonces, eh, quien lidera esa unidad de negocio es una joven, ¿no? Y aunque ella de pronto ha tenido miedo, ¿no? De ahora cómo o le hago o así, se ha llevado un acompañamiento y se le ha dado la libertad de que tome decisiones, ¿no? Sobre qué estrategias se pueden hacer de comercialización, y creo yo que eso ha sido muy, hemos tenido muy buenos resultados en el sentido de que ha habido más dinamismo allí en la cafetería, ¿no? Bueno, en esa unidad de negocio.
y se miran hasta cierto punto más felices, ¿no? Las y los jóvenes les jóvenes que participan en esa unidad de negocio. Entonces, sí es importante eso, ¿no? O sea, que toman decisiones y darles la libertad de hacerlo conforme ellos lo sienten, ¿no? Y nada más acompañarles en el proceso. Eh, y bueno, voy a leer acá unos. Dice UNICEF, dice capacitaciones en temas de género, nuevas masculinidades a mujeres y hombres. Sí, de hecho, nuevas masculinidades para hombres, corresponsabilidad, ¿no? Eso también es importante. Carlos Vigil dice, conversar con el resto de directivos para conocer su posición. ¿Es posible que sea un posicionamiento solo del presidente? Sí. En ese caso, hay estructuras en que la decisión solo la toma una persona, en este caso el presidente, entonces habría que concientizar y convencer al presidente porque al ser un líder moral, pues una vez que él cambie de pensamiento, posiblemente contagie, por así decirlo, al resto de la organización a cambiar también esas estructuras de poder, ¿no? Y María Osorio dice, como una posible estrategia podría ser la facilitación de talleres, organizar eventos que aborden temas de género e igualdad y el papel crucial de las mujeres en el mercado. Serían seguir procesos de sensibilización y capacitación. Y muy importante también lo que nos decía Feliciano, ver que las personas no son no verlos de forma individual, sino de forma colectiva y que ellos venimos, ¿no? De familias. Entonces también hay veces que ahí es como que no lo tenemos en perdón, en nuestro control poder transformar del todo cómo se vive la cultura en las familias. Pero algo que nosotras hacemos también es que en los talleres, por ejemplo, habilitamos situaciones que disminuyan la carga de trabajo para las mujeres, ¿no? Un ejemplo, si sabemos que las mujeres salen corriendo de casa para para asistir a un taller, ¿no? Porque tienen que dejar preparada ya la comida, la cena o el desayuno y tienen que regresar a atender a sus esposos, entonces, o a sus parejas o a sus hijos. Lo que tratamos de hacer es que siempre asegurar la alimentación para las compañeras, ¿no? Que haya un buen desayuno y que se vayan con una buena comida, ¿no? Para que no tengan, al menos si regresan con esa preocupación, ellas ya estén bien, ya tengan satisfecha esa necesidad, ¿no? Y por último voy a leer el de Fernando que dice fomentar los valores en la familia y fomentar el trabajo en equipo, dividiéndose responsabilidades para apoyar a las mujeres que participan y así disminuir la carga de actividades en las mujeres. Ujú. Pues muchas gracias por sus aportaciones y bueno, la invitación es que así como hemos hecho esta lluvia de ideas, pues vayan ahí anotando todas estas estrategias que hemos compartido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y justamente algo que podemos ver en términos de cultura organizacional es que no existe una neutralidad en la administración o en la forma en la que se organiza, con lo que nos organizamos dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones. Es decir, que no es como si fuera solamente una estructura en papel o rígida, sino que tiene muchas de las percepciones de lo que pensamos de manera individual y de lo que vamos construyendo como cultura organizacional. Y también decir que los cambios pues son paulatinos, pero si empezamos como a identificar dónde se dan esas desigualdades, al mismo tiempo también podemos ir generando como ahorita esta maravillosa lluvia de ideas de cómo se puede ir transformando la cultura organizacional. Entonces, vamos a pasar ahora con el siguiente tema que queremos compartirles. Y esto también, la que sigue, por favor, Blanquis, son las reglas para la implementación de la perspectiva de género. Y las reglas se refiere a todas las normas formales que están escritas dentro de las organizaciones, pero también a cómo se ejerce el poder dentro de las organizaciones y cómo a través de esas normas que ya están escritas podemos ver o no, o reconocer o no, o identificar de qué forma están participando o están presentes las mujeres dentro de la normativa. Vamos a centrarnos en esta primera parte en la normativa. Entonces, ya esto lo hicimos ya anteriormente con ustedes en la parte de su perfil de organización social, donde
preguntábamos o nosotros nos mandaron su información de su misión, visión, valores y lo primero que hacemos es como revisar si dentro de los valores, si dentro de la misión o la visión de la organización están presentes las mujeres o las juventudes. Entonces, ustedes lo pueden hacer, pueden ir a su misión, a su visión, a sus valores y revisar. Aquí tenemos enunciada la participación de las mujeres, las juventudes, sí, no, qué tanto, hasta dónde, o con algunas organizaciones que ya empezamos a ver como lenguaje incluyente, cómo podríamos transformar desde ahí nuestro lenguaje para la participación, o si vamos a emplear, como decía Feliciano, la participación hacia las familias, ¿no? Entonces, quisiera saber si alguna de sus organizaciones sí tiene en su misión, visión o en alguno de sus valores la presencia de las mujeres y nos quiere compartir. Por ahí, alguien que la tenga a la mano y si no, solo que ustedes revisen con calmita y puedan. ¿Tiene abierto su micrófono, don Carlos? No sé si de por sí lo tiene así o quiere comentar. Hola, hola. ¿Sí? Ya. Bueno, no recuerdo exactamente si en la misión, visión, pero con seguridad que sí tenemos lo relacionado con equidad de género. Ya, pero tenemos una estrategia también a nivel de la institución, una estrategia de género, ¿ya? Que es, recientemente se actualizó, se hizo en el 2015 y se actualizó en el 2023. Pero además en el plan estratégico sí se tiene el concepto de equidad de género como un elemento transversal, como un eje transversal en nuestra propuesta de desarrollo. Y de hecho, en todos los proyectos está la intencionalidad y hay un mandato como expreso de que hay que estimular la participación de la mujer en todos los ámbitos, no solo en la parte del hogar, de buscar mejores relaciones al interior de la familia, también en el ámbito político, en el ámbito comunitario, en el ámbito de la violencia contra mujeres, eh, incluso hay una política de protección de la infancia también, y todo ese tipo de cosas, sí tenemos considerado el tema. Ujú. Muchas gracias, don Carlos. La Fundación Ecorural. Buenos días con todos y todos. Sí, nosotros también revisando nuestro plan estratégico, tenemos dentro de nuestra misión exactamente lo que consta en nuestro plan estratégico es en su accionar, integra los enfoques de equidad de género y empoderamiento, ¿no? A pesar de que nuestro plan estratégico está diseñado fuertemente con una mirada a las comunidades rurales con quienes trabajamos, ¿no? Y como se manifestaba antes, todo esto de ir creando una cultura institucional parte desde la misma organización, pero sí está explícitamente indicado en nuestro plan estratégico que es una de las prioridades nuestras el trabajar los enfoques de equidad de género y empoderamiento. Y en los valores se habla el tema de la igualdad, de relaciones horizontales entre los colegas, entre las comunidades, el respeto, tolerancia, etcétera. Eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, sin duda ese es como un paso sustancial. Si no está nombrado ahí, imagínense si lo vamos a llevar a cabo. Y si ya está nombrado, entonces también tenemos que ir un poco más hacia el fondo para pensar quiénes participan en la organización a nivel de programas y proyectos, a nivel también de juntas directivas. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hay? También si tenemos ya como en algunos casos participación de juventudes, saber cuántas personas son o de qué grupos son. Incluso también podemos ir más profundo a pensar si son grupos que tienen diversidad, por ejemplo, si hay
poblaciones indígenas o poblaciones afro, todo eso es como parte importante que también lo podamos ir visibilizando. Entonces le doy la palabra a Feliciano, que levanta la mano. Bueno, de hecho que nosotros dentro de la organización contamos con lo que es eh, unas políticas de género actualizadas y dentro de nuestro plan estratégico en algunos de los valores desagregados de la institución, nos centramos en las personas, generamos capacidades para que las personas, sin exclusión alguna, por razones de condiciones sociales, género, preferencias sexuales, etcétera, puedan. Entonces, con esto nosotros estamos involucrando todo lo que es el enfoque de género de una forma colectiva que permita no solo ver el beneficio organizacional, sino que también de la familia. Sí, muchas gracias, Feliciano. Entonces, hay diversas formas, depende mucho de cómo está organizada cómo están las formas organizativas que tenemos como organización y a partir de eso podemos decir, bueno, la tenemos como declaración de misión, está también dentro de nuestro plan estratégico, pero también tenemos a veces protocolos o tenemos estrategias de género y después está también en toda la parte programática. Tenemos indicadores de género, ¿no? Es importante también identificar a nivel de organización cuáles son los puestos de trabajo y qué puestos ocupan las mujeres. Y dentro de eso también podemos pensar cuáles son los roles que llevan a cabo hombres y mujeres, tanto a nivel organización como a nivel ya de los programas o de los proyectos que desempeñamos. Y ya nos decían hace rato en el estudio de caso de que puede ser que estén, pero estén solo como secretarias o no estén en puestos de tomas de decisión. Entonces también hay que ir buscando cómo se hace esta integración, cómo se van desarrollando estas capacidades para que más mujeres estén preparadas y váyanse preparando en el camino. Y esto es importante aquí reconocer la parte de vinculación intergeneracional. Y si imaginamos el horizonte de nuestras organizaciones a lo largo de los años y pensamos que nuestras organizaciones van a continuar con el tiempo, ¿de qué forma, con qué tipo de cultura, bajo qué reglas queremos que sigan creciendo, consolidándose, desarrollando iniciativas las organizaciones? Y es ahí donde las personas mayores vamos teniendo esa posibilidad de ir compartiendo esos aprendizajes que hemos tenido en términos de coordinar o dirigir organizaciones con los equipos que se están formando. Entonces, aquí es importante con el tema de los liderazgos juveniles, por ejemplo, que no se dan en automático o se dan así como chispa que se enciende y ya, sino que tiene que ir acompañado de procesos formativos también, incluso en el tema de los liderazgos. Cómo facilitar reuniones, cómo llegar a acuerdos, cómo gestionar fondos. Todo eso es parte de lo que tenemos que ir también fortaleciendo y esa cultura, si se va haciendo una cultura transformativa y se va poniendo en las reglas, ¿cómo aseguramos que eso permanezca y que el espíritu de la organización o el alma de la organización, desde una cultura transformativa, permanezca en el tiempo y sea de manera armoniosa e integrada también? Adelante, Feliciano. Y con respecto a eso, también tener claro nosotros dentro de nuestro enfoque que no se va a lograr todo lo que uno se propone. En el caso, bueno, les voy a contar un pequeño anécdota así cortito. Nosotros iniciamos un proceso de relevo allá en el 2017. Entonces me decían algunos directivos que no estaban de acuerdo con la formación de la juventud, y de esos cuánto te van a quedar, que me quede uno ya es un logro. Y dentro de eso, son 6 personas que tenemos que salieron de ese proceso de relevo. Entonces, tener claro esto, de que no vamos a lograrlo el 100%, pero es una herramienta que queda preparada para poder integrarse dentro de la sociedad. El otro enfoque para la sostenibilidad en el tiempo es delegándoles responsabilidades, porque si solo se forman y no se delegan responsabilidades, sé que van a empezar a tutubiar al inicio, pero conforme el caminar se van a ir formando y fortaleciendo esas debilidades. Esa es la otra oportunidad, ya la estrategia que tiene que ser
integrada dentro de las organizaciones, delegando responsabilidades, empezar de abajo para arriba, pero conforme las habilidades vayan creciendo, se le va asignando mayores responsabilidades hasta de modo de que lleguen a convertirse en líderes comunitarios, líderes organizacionales y que puedan continuar estos procesos en el tiempo. Sí, y aquí, gracias Feliciano por el comentario, porque da pie a que les compartamos que desde nuestra organización decidimos hace algunos años no llamar relevo generacional, y eso fue porque las personas adultas mayores, cuando escuchaban relevo, sentían como que estaban siendo desplazadas, olvidadas, como que no estaban siendo valorado el trabajo que venían haciendo en la organización y que ahora queríamos que alguien mucho más joven los relevara como tal. Y eso nos hizo mucho sentido escuchar a nuestros sabios y sabias, porque lo que cambiamos fue a los vínculos intergeneracionales. Para no decir que una persona que ya está formada se sale cero y se va y no queda, sino que permanece, pero con otro rol. Y a partir de eso creamos de manera organizativa un núcleo que le llamamos el Consejo de Sabios y Sabias. Entonces son las personas que han estado liderando procesos por años, pero que ya no están en la parte operativa, pero que están allí para aconsejar, orientar, acompañar, instruir, cuando hay que tomar decisiones o cuando hay que hacer procesos formativos. Y algo también importante que les compartimos es que otra compañera nuestra hizo un estudio en una comunidad rural para ver de dónde venían los aprendizajes más significativos para las juventudes que estaban estudiando la preparatoria, que es como antes de ir a la universidad. Y eso fue bien interesante porque ella hizo un mapeo de redes y lo que descubrió es que las juventudes de quien más aprendían no eran ni de la escuela, ni de las redes sociales, ni de sus padres, sino que era de sus abuelos y abuelas. Y eso fue bien importante para reconocer esta sabiduría que se puede ir compartiendo. En eso que nos comentas, Feliciano, muchas gracias. Y bueno, algo también importante que hace parte de las reglas es la tecnología, el equipo, los instrumentos, todo lo que usamos dentro de la organización, quién tiene las computadoras, quién maneja, quién usa, si en el caso nuestro de café, por ejemplo, que tenemos equipos para medición de humedad o para evaluación de calidad, ¿quién lo sabe usar? ¿Quién tiene acceso y cómo se van capacitando? Entonces, eso nos ayuda a identificar cómo se pueden ir desarrollando capacidades, en mujeres, en juventudes, en hombres jóvenes también, o en personas que van fortaleciendo sus capacidades también en cuanto al uso de la tecnología, que puede ser cualquier herramienta, cualquier equipo, y también los vehículos, ¿no? Hace algunos años que hicimos el diagnóstico en la organización, creo que esto ya les comenté alguna vez, que de 800 mujeres, solamente habían 3 mujeres que sabían manejar, 3, 4, y de ahí solamente 1 o 2 mujeres tenían vehículo. Entonces esto dificulta cómo la participación, el que puedan llegar o el que puedan acceder a puestos, por ejemplo, como de técnicas de campo, si no saben andar en moto o como no se pueden mover. Entonces hay como un montón de otras, digamos, condiciones que podemos ir en la parte de las reglas diciendo, bueno, ¿cómo capacitamos para que más mujeres aprendan a usar este equipo o puedan desarrollar tales habilidades? Entonces, todo esto es como un análisis, si ustedes lo tienen, ya lo hicieron, lo hicimos de manera conjunta, ustedes lo hicieron, cuando estuvimos revisando su perfil, estuvieron analizando cómo se daba esta situación. Y bueno, ahí la invitación siempre es, bueno, démonos la oportunidad de hacer cambios paulatinos, poco a poco, para ir viendo cómo eso va transformando las relaciones de poder también. Adelante, Corrurán. Gisela, bueno, soy Rose, no que estamos conectados desde varias computadoras. Sí, Yo es que tengo no aquí tiene- una experiencia y tal vez sería bueno conocer, porque hay diferentes niveles para, por ejemplo, el tema de manejar, que las técnicas manejen. Nosotros vimos cuando visitamos Guatemala y otras zonas que las mujeres no tienen ningún problema las técnicas en manejar moto, por decir algo, ¿no? Entonces se mueven entre las comunidades y perfectamente pueden hacer su trabajo.
En nuestro caso, aquí en Ecorrual tuvimos una experiencia con, sobre todo, una técnica que estuvo bastante tiempo con nosotros, como 8 años. Y a pesar de que un requisito para el trabajo que realizamos es saber manejar, entre otras cosas, porque tienen que movilizarse entre varias comunidades, y a pesar de que fue fue promovida, pagado un curso para que aprenda un montón de cosas y se dio todas las facilidades porque realmente era una excelente técnica, nunca logramos que ella aprenda a manejar. O sea, ella venía ya de un proceso que había seguido cuando estaba en la universidad, aprendió, después le dio miedo, hicimos absolutamente todo, Gisela, de como digo, de pagar cursos, de que los compañeros le apoyen, que estén con ella, etcétera, de que le den confianza, y nunca fue posible y realmente eso complicó el trabajo. Claro, ella era muy eficiente, entonces se organizaba como era de la misma comunidad, contrataba camionetas, todo. Ese fue un tema, pero nunca, hasta que salió, renunció a Ecorural, nunca realmente fue autosuficiente en términos de saber manejar y moverse dentro de las comunidades. Y el otra cosa que nos ha pasado, sí, otra colega también, sí, son varias. Quienes no aprendieron tal vez durante la universidad o más jóvenes, es súper difícil, y esto que esta técnica es bastante joven, ¿no? Y la otro tema es justo lo que menciona Pedro, hay ciertas, no sé si mitos o se me fue la palabra, pero de que las mujeres no manejan moto, a pesar de que aquí en la costa, las compañeras, todas, porque es la forma más fácil, es más económico, más conveniente, pero en la Sierra Centro, donde nosotros estamos, ha sido súper complicado de que manejen moto, incluso para los hombres, es como que no, las motos no, como quiera un vehículo, pero no. Entonces, por ejemplo, ante esas situaciones, y solamente es para comentar que no siempre es el hecho de que la organización esté abierta a promover, a apoyar y que estas habilidades técnicas se den, no es posible. ¿O cuáles serían su experiencia o sugerencia en estos temas, Gisela y Mónica? Es súper importante para el trabajo que hacen, ¿no? Claro, no tienen que depender que tu compañero o cualquier, sí, en general es un hombre el que maneja. Aunque como menciono, nosotros hemos tenido técnicas mujeres, pero ni siquiera las técnicas comunitarias que son lideresas en la Lenita, que son lideresas, o teníamos la compañera que apoyaba los temas de jóvenes contadores de historias. No importaba, no era un tema de que les apoyes, de que des todo el espacio para que acudan a las clases, practiques. No lo logramos y realmente sí es un desafío, creemos, ¿no? Eso. Sí, muchas gracias por compartirnos. Eso da cuenta de cómo existen otros factores que muchas veces tienen que ver con temas culturales y en algunos casos con brechas generacionales. Cuando nosotros hicimos este estudio de saber manejar, eso tendrá ¿qué será? Unos 10 años. Incluso antes de la pandemia, hicimos un análisis para ver cuántas mujeres, quiénes tenían celular, si había una familia, quién tenía celular y a quién pertenecía. Y esto era importante porque tener acceso al celular permitía que se pudiera comunicar y enviar información y era como más fluido. Pero la mayoría de los hogares donde había un celular lo tenían los hombres. Después con la pandemia eso cambió porque como mucha de la educación tenía que ser como parte, se mandaban todos los anuncios por celular, entonces ahí las mujeres tuvieron que tener acceso. Lo que hemos visto es que que sí, por un lado depende de la propia persona y tiene que ver eso con qué tan segura se siente, si existe algo, por decirlo, una situación en el pasado que la llevó a una situación de trauma o algo que le haya pasado, y también el apoyo o el respaldo que tiene de su familia para hacer eso, ¿no? Si ella no tiene también a nivel familiar como ese respaldo, ese input de decir, vamos, tú puedes, o confiamos en ti, entonces también a veces, aunque quiera, aunque le enseñen, nada más no avanza. Y decir que es un proceso que lleva tiempo. Ahora lo que hemos visto nosotros con el tiempo, sobre todo en términos de las juventudes, es que mucho más mujeres jóvenes aprenden a manejar. Mujeres, digamos, mayores de 40, es difícil que manejen moto, pero las jovencitas, digamos, de 20, aprenden muy rápido y ahora se mueven muy fácilmente. Entonces también pensar, como hemos estado platicando, que la cultura es dinámica.
Y lo que sí es importante en estos casos también me parece muy bien lo que nos comenta Rose de cómo las propias organizaciones pueden apuntalar estos procesos. Creo que eso es importante como mantener en la mirada, como tú nos dices, todo esto que se hizo y cómo al final ni aun con eso funciona. Sin embargo, existe como ya la experiencia de qué cosas se pueden fortalecer para que las mujeres puedan participar y también ahí pensar si no puede manejar, pero tiene otras habilidades, también entonces es a lo mejor cómo rolar los puestos o cambiar y buscar como el lugar ideal de esta persona. Adelante, Rose, ¿quién va a Yo hablar? soy Pedro. Hola, El Pedro. tema, ¿qué tal, chicas? Eh, el tema central es que cuando tú miras, digamos, los distintos tironeos que hay, ah, sería preferible que todo el mundo caminemos y andemos en bicicleta. Eso sería ambientalmente lo correcto, ¿sí? El problema, digamos, que nosotros trabajamos en el campo, ¿no? Y con las comunidades que tienen horarios particulares, los cuales sobre todo las mujeres se encuentran en posición de poder atender, de poder compartir en sus hogares con los técnicos. Y las técnicas en este caso ah, necesitan tener esa autonomía, esa flexibilidad. Estamos hablando de este tipo de mujeres, no la mujer en general. Estamos hablando de mujeres trabajadoras, técnicas, que hacen desarrollo, que necesitan conocer a sus territorios. Y ese grupo de mujeres es el con el cual nosotros tenemos, digamos, nuestras atenciones, ¿no? Y buscamos de que se puedan, digamos, puedan superar estas dificultades de género, de no poder hacer cosas tan simples como manejar una moto o manejar un carro, aprender mecánica, y con todo eso tienen que hacerlo, porque está en el ADN de una persona que trabaja en desarrollo en el campo. Eso no tiene que ver con la mujer en otro lado. Sí, no es un tema generacional, estamos hablando de gente muy joven hasta gente un poco mayor, digamos, pero tenemos gente mayor, mujeres mayores que citan y que manejan normalmente todos los días. Pues entonces, es un problema, porque sobre todo las chicas jóvenes que salen de las universidades tampoco manejan, ¿no? Puede ser también un tema de clase que está metido allí, digamos, de familias ricas que sí rápidamente están pero está atravesado más, digamos, probablemente por ese tipo de cosas. Sí, porque no es un tema generacional. En lo que estamos hablando, nos acordamos justo de 3 técnicas y de diferentes edades, desde los 30, hasta casi los 60. Y nada, 40 y 50 casi. Y la otra eran técnicas tanto que venían de la ciudad y también dentro de las comunidades. Entonces, sí es un poco más compleja la cosa y sobre todo porque lo que queremos es una organización amigable con todo eso, que el enfoque de género esté adentro, donde se hable los temas de equidad, de igualdad de oportunidades, pero frente a eso siempre pareciera que los hombres, los técnicos, son los que más rápidamente se apropian, aprenden, etcétera. Entonces, sí es un poco más complejo. Hablando de este grupo, como dijo Pedro, no las mujeres en general, porque hay múltiples condiciones variables, pero sí a nivel de lo que nos ha ocurrido aquí en Ecorural. Y quizás, digamos, Aurelio, si nosotros trabajamos mucho con gente que está haciendo sus tesis de ingeniería, ¿no? Sí. De las distintas universidades. Y tú, cuando ves, digamos, allí, las chicas no manejan. Los chicos sí, ¿no? Digamos, como un sinónimo, no estamos haciendo un problema de los vehículos, cosas por el estilo, pero queremos hacer el punto que es un buen punto para la gente que trabaja en desarrollo, que trabaja en ciencia, o que lo que trabaje en el campo, ¿no? Su autonomía, su movilidad es esencial y todos prometen de hacerlo ya, pero finalmente no. Y no es un problema de que no se le incentiva, no es un problema que no se le ayuda fuertemente, ¿no? digamos, económicamente a que logren ese tipo de cosas. Hay barreras, digamos, culturales. Sí, sí, las barreras culturales, exactamente. Adelante, Feliciano. Gracias por compartirnos. Sí, bueno, de hecho de que quizás ya en ese tema hay algunas dificultades de riesgo.
Otras dificultades que se presentan, bueno, voy a contar como a seis. La junta directiva anterior, eso no, ni querían de que una mujer fuera técnica, con más que le iban a asignar o que se metiera el proceso de aprender a conducir. Y eso logramos romper ese esquema. Y ahorita, bueno, tenemos a una chica que se ha aventado en todo, conduce moto, ya conduce vehículo. Entonces, no hay límites. El límite a veces nosotros lo ponemos o lo traemos. Vaya, digo, nosotros lo ponemos cuando le quitamos la oportunidad a una persona. O que nosotros lo traemos porque, digo esto, que si nosotros lo traemos cuando uno mismo dice, yo no puedo. Viene no, yo no puedo en esa moto, no, no tanteo aprender. Entonces hay esos límites de que a veces eh, cuesta romper esos esquemas. Pero que sí, el límite solo existe en la cabeza de uno, en la mente de uno, y si hay oportunidades, entonces el límite solo es nuestro. Únicamente. Gracias. Yo diría también que en el corazón a veces ahí están los sentimientos atorados y luego por eso no puede uno avanzar. Gracias, Feliciano, por tu comentario. Y eso que comentas con... Es que yo no quería mentar el corazón porque no tengo. Ah, seguro lo tienes, a lo mejor rígido, pero lo tienes, no, no es cierto. Y bueno, pero lo que comentas da pie a que las reglas es como este conjunto de normas internas y digamos, de principios, de pautas. Sin embargo, hay otro tipo de reglas que son un poco más, entre comillas, invisibles, pero presentes. Si me das la siguiente lámina. Y esas reglas son las formas en las que se ejerce el poder en las organizaciones. Y esto no es como igual rígido, sino que puede estar entremezclado, pero esta caracterización nos gusta porque nos ayuda como a entender o a identificar o a clarificar y al mismo tiempo, pues como lo hemos venido comentando, a transformar. Entonces, el poder posicional se refiere a el poder que se ejerce por tener un cargo. Si yo soy la directora, yo sé que mi voz, aunque sea horizontal el espacio, sé que tengo una voz que es como importante y que es escuchada, ¿no? Entonces, el poder posicional es ese que se ejerce por el cargo que tenemos y que tiene que ver muchas veces con qué tipo de información, la información sensible como el tema de los recursos, las personas, todo lo que ocurre, las dinámicas que ocurren al interior. El otro tipo de poder es el poder de establecer la agenda, que es esa capacidad que se tiene de llevar un tema al debate para poder propiciar el diálogo sobre ese tema o lo contrario. Si yo hago, si yo no quiero que ese tema se hable, entonces también tengo ese poder de establecer agenda, de decir, este tema no se va a tocar o simplemente no comparto la información. Entonces puede ser usado como con fines de avanzar en la igualdad o también de ejercer el poder de veto, que el poder de veto se refiere cuando de manera unilateral se toma una decisión o se deja de hablar de un tema, ¿no? Decir esto no se toca, esto no se habla, esto no se dice, ¿no? Luego está el poder escondido, y ese poder es sutil porque en realidad son todo lo que nosotros asumimos que que se acepta o que es normal en la organización y nadie la cuestiona. Voy a poner ejemplos, ¿no? Así sencillos. A lo mejor todo el mundo tiene que llegar a las 9 de la mañana a la oficina, pero el gerente o la directora puede llegar a las 10, a las 11 o no ir, ¿no? Todo el mundo tiene que avisar, pero ciertas personas o con ciertas características no. Entonces, son cosas como muy sutiles, pero que forman parte de la dinámica organizacional y que se aceptan como algo normal. Después está el poder del diálogo. Este poder de diálogo es el que permite justamente, y este se da cuando se comparte el poder y cuando hay un liderazgo compartido en donde cualquier persona puede poner sobre la mesa los temas que se van a hablar y puede también decir qué les parece si abordamos este tema o cómo podemos llegar a un acuerdo con este punto. Y entonces ahí se ejerce este proceso de comunicación interna que nos permite ir tomando decisiones. Y después está otro tipo de poder que también se lleva a cabo y que a veces
a veces nos da como un poquito de, o nos ha llevado en algunos momentos como organizaciones también a momentos tensos, que es el poder del conflicto. Pero el poder de conflicto se refiere a cómo promover la igualdad de género a través de generar como estas, un poco de presión o generar presión para poder cambiar la cultura organizacional. Veíamos hace rato en el estudio de caso que se decía que el líder no quería, entonces, ¿cómo el demás grupo puede decir, bueno, aunque el líder no quiera, aunque la persona que representa no quiera, cómo entre todos podemos decir, bueno, vayamos, hagamos, pongámoslo sobre la mesa, traigamos al donante, en fin, cómo se pueden establecer acuerdos para que se genere un conflicto y no ver un conflicto como algo malo, sino como una oportunidad también para poder transformar esas relaciones de poder. Entonces, estas formas de ejercer el poder, bueno, han sido también como nos permiten darnos cuenta de qué manera podemos identificar esos tipos de poder y de qué manera podemos ir haciendo el consenso, el diálogo, poner los temas en la agenda, identificar áreas de oportunidad y hacer los cambios que se requieran. Entonces, todo esto lo tienen en su material y me gustaría ahora que pasáramos un pequeño estudio de caso para ver cómo podríamos aplicar este tema de las reglas en un estudio de caso ficticio que preparamos para ustedes. Entre comillas ficticio porque viene como basado también en experiencias que hemos tenido o acompañado. Ok, gracias, Is. Y bueno, el estudio de caso es de la cooperativa agroecológica Tierra Viva. Y bueno, dice así. La cooperativa produce hortalizas agroecológicas para mercados locales. 60% de las personas asociadas son hombres y el 40% son mujeres. Las reglas de reparto de ingresos se basan únicamente en el volumen de producción entregado a la cooperativa. Los hombres que controlan las parcelas más grandes y el acceso al riego reciben sistemáticamente mayores beneficios. Bueno, esa es la característica de la cooperativa. Y bueno, la situación es que después de realizar un diagnóstico, ¿no?, sobre el proceso de producción de hortalizas, se identifica que en los procesos de selección, empaque y administración son horas de trabajo que no están siendo remuneradas, ¿no? Sin embargo, estas actividades son esenciales para obtener la certificación orgánica o agroecológica. Y el obstáculo o la situación que no favorece la perspectiva de género es que al tratar de cambiar las reglas de reparto, o sea, es decir, para que no solamente se puntualice, mejor dicho, se beneficie a quien produce más, esta decisión queda a cargo de la asamblea, pero esta asamblea está integrada en su mayoría por hombres, los cuales comentan que es injusto repartir los beneficios basados en horas de trabajo y no en los kilos producidos, ¿no? Porque esto afectaría directamente sus ingresos. Entonces, aquí la pregunta de reflexión es, Blanqui, si me la puedes dar, es cómo se podría diseñar una nueva regla de reparto que sea técnicamente sólida y reconozca el valor económico tanto de las mujeres, ¿no?, pero también como el de los hombres, ¿no? Y o sea, ¿cuál sería como que una estrategia de una nueva regla para valorar tanto el trabajo que están haciendo las mujeres, pero no afectar, por así decirlo, a también la producción que cotidianamente hacen los hombres? Entonces, vamos a tener un minuto para reflexionar y ahorita vamos comentando. Mm,
Mm, No, acá sería que cada quien produce de forma separada y ya nada más el acopio se hace de forma colectiva para su comercialización. Mm, Quizás para darnos una idea, bueno, esto lo veo yo, por ejemplo, en una cooperativa también de café o de cacao, donde cada productor a veces tiene sus propias extensiones de tierra, ¿no? Y ellos obviamente reciben los beneficios económicos de acuerdo al volumen de producción, pero ya una vez que entregan su producción, ya hay un grupo, ¿no? Reducido que se hace cargo de ese procesamiento para la comercialización, ¿no? Eh, en este caso, bueno, generalmente como son actividades tanto de administración, de calidad o de transformación, eh, generalmente las suelen hacer en mayor parte las mujeres, ¿no? Entonces, acá es precisamente esa situación, ¿no? Cómo generar pagos justos tanto para quienes producen como para quienes llevan el proceso de acopio hasta la comercialización. Ujú. Y bueno, no sé si haya algún comentario sobre este estudio de caso. Hola, Sí, sí. adelante, Jorge. No, realmente que el estudio de caso nos puso bien pensativos, pensativos a todos, ¿verdad? Y a todos. Sí, seguro. Eh, bueno, en lo particular estaba pensando, analizando un poco de que en tanto, por ejemplo, en diseñar una nueva regla, porque diseñarla tal vez pueda ser fácil, ¿va? Pero implementarla y que ésta pueda ser sostenible, que la puedan adoptar los grupos, porque sí hemos tenido lo que es varias experiencias con algunos grupos y también a nivel de las organizaciones en donde se diseñan lo que es reglamentos internos y estos reglamentos realmente son como eh, consensuados y que también están en el marco legal y que rescata los temas, por ejemplo, de justicia, con igualdad y equidad. Pero al momento ya de implementarlo, es ahí donde encontramos lo complicado. Uno es porque tal vez se descontinúa todos los procesos de formación. Segundo, no hay un seguimiento. Tercero, hay integración de nuevas personas y tal vez todo lo que se va construyendo eh, no le parece bien, entonces esto va quedando en el olvido
y se van creando e implementando otras reglas. Y pienso que todo esto lo podemos, bueno, poder diseñarlo con la participación participativa de todos los sectores poblacionales dentro de lo que es la organización, definiendo lo que es un plan de seguimiento, la implementación y actualización, porque los cambios son constantes, son bastante dinámicos y cómo se van adaptando a a las actuales y futuras generaciones, ¿va? Porque tal vez algunas reglas que teníamos, que estaban en los 80, en los 90, y se las presentamos a los jóvenes que, que nacieron del 2000 para acá, entonces puede ser que no se adapten y no tengan lo que es los requerimientos necesarios para poder implementarlas, entenderlas y también cómo se va dinamizando toda la parte de adaptación y dando una respuesta con justicia, pero de una manera consensuada y armónica, que no pueda, por ejemplo, provocar conflictos internos, ¿va? Porque cuando hablamos de reglas, dice, la cumple, bien, y si no la cumple, hay una sanción. Pero adentro de todo esto debe haber una voluntad, debe haber conciencia de que esto lo debo aplicar, no es porque tal vez esté escrito, sino porque es algo que está inspirado en los principios y valores de cada organización. Solamente. Gracias, Jorge. Y bueno, me gustaría rescatar el tema de hacer reglamentos consensuados y creo que algo muy importante es que estos se construyan de la manera de lo posible de abajo hacia arriba, ¿no? Que no solamente se decidan dentro de las estructuras que toman decisión, sino desde las mismas comunidades que acompañamos, ¿no? Porque si no, pues ellos también no se van a sentir identificados, ¿no? Con esos em, con eso que promovemos a nivel institucional, ¿no? Y bueno, le doy la palabra a Feliciano y después a Carlos. Ok. Con esto de la implementación de reglas, eh, digo que tiene que ser quedar dentro de, por decir, del plan institucional, que sea como incorporado dentro del plan estratégico, porque los planes estratégicos hay organizaciones que los hacen a 6, a 8, bueno, nosotros lo tenemos a 5 años, porque viene un área política y el área política, que es la junta directiva, a cada 2 años se está cambiando. Se puede reelegir si la asamblea lo quiere, pero si no, también lo saca y empieza con viene otra nueva junta, empieza con otras cosas que esto no le parece. Entonces yo digo que tiene que ser cómo implementarlo dentro de los planes institucionales de la organización. Porque si se deja como reglamento únicamente, como reglas, la junta directiva perfectamente no, esto no va, esto no nos conviene, o socializamos y consensuamos solo lo que para nosotros nos conviene y no lo que beneficia colectivamente. Creo que es una forma como implementar esta estrategia de que quede como marco institucional, porque si no, esto cada 2 años puede estar cambiando y el proceso se descontinúa. Sí, de acuerdo, Feliciano. Siento que por eso al principio Gis también nos hacía la pregunta, ¿no? Si en nuestra misión, visión, valores teníamos reflejado estos principios de igualdad, ¿no? Porque todos debe estar vinculado, ¿no? Si no se queda como una estrategia aislada. Gracias, Feliciano. Y don Carlos. El tema es complejo, no hay cuestión de, primero, si
Si no es producción colectiva, significa que cada quien produce en su propia parcela. Y desde esa perspectiva, evidentemente, la regla de recepción en el centro de acopio es quien más producto entrega, evidentemente tiene más ingresos, aunque el precio, la regla debe ser, y eso es en toda cooperativa, que el precio es igual para todos, dependiendo también de la calidad, porque en los centros de acopio normalmente hay normas de calidad. Evidentemente, si hay exigencias de calidad, las personas que tienen recursos para invertir en riego y otras cosas, especialmente en hortalizas, van a tener mejor calidad que las personas o familias que no tienen acceso a riego, que no tienen la tecnología. Entonces van a estar en desventaja en términos de calidad. Esa es una cosa. La otra cosa es la comercialización de manera conjunta, que entiendo es el tema aquí. Comercializan de manera conjunta. Y la parte de comercialización tendría que ver con todo el procesamiento de recepción, revisión de calidad, empaque y qué sé yo, embalaje, y si es para exportación, hasta meterlo en cuartos fríos y contenedores ¿cómo se llama? Con refrigeración. Esto es allí el tema es si los socios aportan mano de obra, cada quien recibirá pago según la cantidad de días u horas trabajadas. Y esa debería ser la norma. Y otro tema es la distribución de excedentes. O sea, ¿cómo se distribuyen los excedentes? ¿Se distribuye por igual al que llevó 100 quintales de hortaliza, al que llevó 1000 quintales? ¿O le tocan más excedentes a los que llevan más producción? Evidentemente, si hablamos de calidad y de cantidad, en ese caso, en las cooperativas existe lo que se llama el patrocinio. Quien más producto entregó, pues va a recibir mayor excedente, o sea, ya de los excedentes brutos, después de deducidas todos los costos de operación, costos corrientes y todo lo que tenga que ver, vamos a decir el excedente neto. Ese se reparte según el patrocinio. Se establece un índice por cada, qué sé yo, por cada quintal entregado de los excedentes le corresponde pagarle tanto. Y así se reparte, y eso es lo que se llama equidad en las cooperativas. Porque no puede ser igual los excedentes para quien aportó 1000 quintales que para quien aportó 100 quintales. Entonces, en las cooperativas ya existen esas reglas y así se hace. Y yo estoy de acuerdo en que las reglas tienen que ir en ese sentido, según el patrocinio, en este caso, en cuanto al reparto de excedentes. Entonces, cada quien recibe según lo aportó. Y así se hace en las cooperativas de ahorro y crédito. El que más crédito saca, más excedentes saca en términos de patrocinio, pero también se paga excedentes por aportaciones. Quien más tiene aportaciones, recibe más excedentes. Gracias. Gracias, don Carlos, por comentarnos esta, esta aportación. Y bueno, de ahí destaco el tema de que sí son como dos temas importantes. Uno, el nivel de producción, bueno, el volumen de producción, perdón, y la otra, las horas de trabajos que a veces inviertes, ¿no? Entonces, creo que acá una estrategia es como asignar o tratar de buscar un valor igualitario para ambos trabajos que se están generando, ¿no? Y, y en este caso, por ejemplo, para estas actividades que a veces se piensa que son menos, tienen mayor valor que un volumen de producción, pues quizás asignarles un valor por hora trabajo, ¿no? Es decir, si las mujeres o las juventudes o quienes participen en la actividad de empaque o de comercialización, pues asignarle un valor, ¿no? A ese tiempo que le están invirtiendo para
generar una distribución lo más justa, ¿no?, que se pueda. Y bueno, María Osorio nos menciona, como experiencia de Coachualum se consolidó como una asociación liderada por mujeres con un firme compromiso sobre la soberanía alimentaria, con un enfoque agroecológico y su mayoría son productoras de semillas. Sí, esa es otra estrategia. Eh, bueno, al menos acá nosotros vivimos en una zona rural, ¿no? Acá en México el salario mínimo está en 280, que vienen siendo como en dólares, como en $15, aproximadamente 14, $15. En México ese es el salario mínimo y prácticamente sobre eso, al menos en esta zona, es como lo que se considera un jornal, ¿no? Un jornal de campo o que viene siendo un horario aproximado de 9, como unas 6 horas, ¿no? Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a que otras actividades, ¿no?, que al igual no se realizan en campo, pero por ejemplo, compañeras que están en otras estrategias, por ejemplo, de turismo, de cocinas tradicionales, cuando tienen una actividad similar, pues tenga el mismo pago por esa actividad como como un hombre que al igual va al campo, ¿no? Porque es lo que se estaba, ¿no? Entonces, esa también es otra estrategia que hemos ocupado, como tener como línea base mínima el pago de un salario mínimo, ¿no? Que ese es, creo que sería lo mínimo que se podría hacer. Y bueno, voy a leer lo último que dice, ahí no sé quién es HP, pero dice, al ser cooperativa debe de reconocerse la producción como un conjunto, sin distinguir o tener reglas sesgadas, por lo cual sugerimos que del reparto actual se resguarde o se destine un porcentaje y se realice un reparto de forma justa donde se reconozca ese trabajo no remunerado de las mujeres. Muy bien, muchas gracias, HP. Y Y bueno, ahí cerraría. Le voy a pedir disculpas a don Carlos por no darle la palabra ahora, porque vamos a avanzar con los temas. Nos reservamos su participación para la siguiente, pero decir que también algo que funciona para poder tener una estrategia sólida, para poder repartir, y muchas veces se dice trabajo invisible o trabajo no remunerado, pero es importante al menos contabilizarlo. Ahora ya hay muchas planillas en donde uno puede contabilizar cuánto tiempo se invierte para esas actividades y de esa manera se puede tener como un valor económico. La otra es que se pueden hacer como ya nos decían, estrategias mixtas. Un porcentaje se puede dar por el volumen de producción y otro porcentaje también se puede considerar el tema de qué tanto trabajo invierte en el empaque. Y la otra es que también ahora se han desarrollado, por ejemplo, y las cooperativas tienen algunas, los fondos de género o los fondos de las mujeres, entonces también ahí se designa una parte de las ganancias para establecer un fondo que después se puede repartir o se puede impulsar proyectos con mujeres. Entonces no hay como una sola idea de cómo se podría hacer. Lo importante en esto es analizar el conjunto de cómo está y sobre todo cómo llevarlo a nuestras organizaciones y decir qué se podría hacer o cuáles son las situaciones que nosotros estamos atravesando y cómo se podrían hacer esos cambios. Entonces, bueno, hemos visto la cultura organizacional y las redes, las reglas. Vamos a ver ahora el tema de redes, que este es un poco, entre comillas, mucho más sencillo, porque las redes se refieren a ese conjunto de actores, actoras, individuales o colectivos que nos permiten tejer una red para poder impulsar la perspectiva de género. Y lo que hicimos también con ustedes fue, les enviamos como ese formulario en donde decía, con qué organizaciones tenían relación, si eran organizaciones de gobierno, de sociedad civil o de academia, si esas organizaciones estaban en el ámbito local, en el ámbito estatal, nacional o internacional, qué tanto se comunicaban con esas organizaciones, si era una comunicación fuerte, si era intermitente, si es débil la comunicación. Si son actores, actoras que tienen un grado de compromiso favorable para la inclusión de género,
que pueden tener influencia o que también pueden estar en conflicto, que decir, bueno, esa al contrario, ¿no? No nos favorece, ¿no? Porque todavía, porque no, porque está ahí y también tenemos que tener como claridad, no solamente las que favorecen, sino con aquellas que pudiéramos tener también conflicto para la incorporación de la perspectiva de género. Y algo muy importante también es clarificar con esas organizaciones qué tipo de acciones de cooperación se pudieran impulsar. Por ejemplo, si podemos tener capacitación técnica, y ya veíamos en algunos de sus planes de acción, decir, bueno, nos vamos a aliar con otra organización que ya saben de este tema y que nos van a acompañar o van a capacitar a nuestro personal. También podemos hacer incidencia política, tanto a nivel de política pública como a nivel de agendas de cooperación o agendas técnicas también. También pueden servirnos para casos de atención a violencia, saber con quién canalizar, a dónde, si se presenta un caso, cuál es el protocolo o cómo crear un protocolo en la organización para atención de casos de violencia. Pero también, pues, sí son organizaciones que pueden financiar estas causas. Y bueno, es importante como en ese mapeo de actores, estas son algunas de las características o la forma en la que podríamos mapear este tipo de actores que pueden ser, como les decía, individuales o colectivos o redes de redes, en donde podamos tejer estas relaciones para la implementación de la perspectiva de género. Y les voy a compartir ahora un ejemplo de una red que se hizo aquí en México. Adelante, de un mapeo, no una red, sino un mapeo de red. Si me das la siguiente, por favor, Blanca. Se hizo en el año 2023, este mapeo de redes. Blanca, Blanca, estás por ahí. Creo que no. Ah, creo que ahí está. Gracias. Gracias, Moni. Entonces, esta fue una red, un mapeo de redes que se hizo aquí en México en el año 2023 para hacer una tipología de iniciativas de base que promovieran la agroecología. Y es interesante porque se mapearon los principales actores que podían promover aquí la agroecología, en este caso era lo que se estaba mapeando, eran movimientos sociales, organizaciones, mercados alternativos o redes. Eso fue lo que salió allí, pero ya cuando se hizo, era lo que se había planteado en un principio, cuando se hizo el mapeo, otro actor importante que se identificó fue la academia. También había muchas organizaciones comprometidas desde la academia, bueno, no organizaciones, sino más bien actores, en este caso investigadores e investigadoras que estaban promoviendo. Y dentro de las principales actividades que se estaban planteando en conjunto eran la promoción de prácticas agroecológicas, la justicia, los derechos y la educación popular, y la promoción de mercados y servicios alimentarios. Entonces, esta parte de mapeo de redes ya ustedes pudieron hacer un poquito y en su plan de acción, en su perfil de organización, y aquí también la invitación sería continuar haciendo este mapeo para identificar con quiénes más podríamos actuar y sobre todo en el caso, por ejemplo, un actor que ahora se ha hecho relevante en este tema, pues ha sido Groswell, que tuvo ese impulso de parte de ustedes que son integrantes de la red, de fortalecer estas capacidades en términos de género, ¿no? Entonces, ahí también se puede pensar, lo que hemos visto con los mapeos de redes es que si hay más conexión, más diversidad, las estrategias permanecen más tiempo, algunas se consolidan y algunas relaciones también son intermitentes, es decir, no están presentes siempre, pero potencian. Entonces, todo esto nos permite también como organizaciones poder identificar cuáles son esos actores, esas otras organizaciones con las que podríamos estar aliándonos para promover la perspectiva de género. Esto es en cuanto a las redes. Y vamos a la última parte que tiene que ver con los recursos, porque es importante pensar en la cultura organizacional, en las redes y en las reglas y los recursos. Y esto es muy importante porque los recursos, y ya hace rato alguien lo comentaba,
que puede estar muy bien clarificado, puede estar en el plan estratégico, pero si no tiene recursos para la implementación, se queda solamente en el discurso. Entonces, los recursos nos llevan también a la materialización de esas estrategias que tenemos planteadas. Entonces, una manera práctica de poder hacer un análisis de presupuesto sensible al género es primero, y les habíamos pedido que trajeran su plan operativo anual y decir, del 100% de esos recursos del plan operativo anual, podemos hacer una caracterización al analizar nuestro presupuesto y pensar qué porcentaje está destinado o está etiquetado para mujeres, jóvenes, niñas o niños de las comunidades dentro de los proyectos. ¿Qué porcentaje del 100% tenemos destinado ya etiquetado? Pero también puede ser que no tengamos etiquetado, pero tenemos acciones que contribuyen a la igualdad de oportunidades y de empleo para mujeres y juventudes. Y entonces, aunque no esté etiquetado, son acciones que a la hora de implementar también tienen un impacto y también fortalecen. Entonces podemos clarificar qué del 100% de recursos que tenemos, qué porcentajes están para esa igualdad de oportunidades y finalmente cuál es el gasto general que lleva a cabo la organización. Les comento que hicimos este estudio de análisis de presupuesto en una red de organizaciones en Chiapas. Participaron alrededor de serían 12 organizaciones que trabajaban, que estaban justamente impulsando un proyecto eh, de, de género, y lo que encontramos que fue menos del 5% del presupuesto total estaba enfocado al tema de mujeres. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes, quienes quieran compartirnos, si tienen claridad, si están haciéndolo, si es algo que les gustaría hacer, qué porcentaje del total de gasto que ustedes tienen, que invierten anualmente en sus organizaciones, qué de ese gasto qué porcentaje está etiquetado para mujeres, jóvenes o niños y niñas, en el caso que lo tengan claro. Adelante, Feliciano. Sí, vaya, pongamos como organización, nosotros es una de las temáticas que tiene que ver con la cooperación también. Del porcentaje de proyectos, porque como haces, nosotros somos sin fines de lucro, no tenemos nada de plata. Eh, los fondos son a través de cooperación, pero es uno de los requisitos de la cooperación que por lo menos un 30% de los fondos vaya destinado a los temas de formación y fortalecimiento de capacidades de mujeres y juventud. Entonces, eso es una norma. Entonces, como organización, nosotros incorporamos y tenemos eso y lo desarrollamos ese trabajo a nivel de las comunidades que son atendidas por ACES, tal como está escrito, donde tenemos incluso el trabajo hasta con escolares en las comunidades donde estamos, cómo fortalecer estas capacidades de los niñas y niñas, ya de unos grados de quinto y sexto grado que estamos trabajando. Entonces, es una norma y es una regla que tenemos como organización. Muy bien, muchas gracias, Feliciano. 30%, un buen Sí, porcentaje. Ujú, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir? Bueno, Sí. sí. Bueno, sobre estos fondos que nos comentaba Feliciano, me gustaría compartir también la forma en cómo a veces se pueden colocar los excedentes, ¿no? O sea, si al igual no tenemos partidas presupuestales, ¿no? Por así decirlo, directamente para una actividad, sí se pueden generar como de estos excedentes que mencionaban antes don Carlos, ¿no? ¿Dónde colocamos como esas ganancias que estamos generando de forma colectiva, ¿no?
Entonces, algo que nosotras hacemos, bueno, en algunas iniciativas, porque también se promueve eso desde la ley de cooperativismo acá en México, es que se generan unos fondos con tres fines, ¿no? Es decir, por ejemplo, si se juntan 100, suponemos, se juntan $10, ¿no? Decimos $2 se van para apoyar en la operación, ¿no? De la cooperativa, ¿no? Por cada $10 que ganamos, $2 para la operación, gastos administrativos que tiene la cooperativa. Después, $4 los utilizamos o los destinamos para inversión, ¿no? Eso quiere decir mejoras en herramientas, tecnologías e infraestructura de las mismas iniciativas, ¿no? Para que sabemos que entre mejor calidad pueden también tener un precio más justo, ¿no? Y los otros $4 lo ocupamos para, en teoría la ley dice que debe ser educación cooperativista, ¿no? Y sí asignamos procesos de formación, pero también hay veces que ese fondo lo dejamos para atender situaciones de emergencia que tengan las personas asociadas. Acá la mayoría de quienes integran las iniciativas, en algunas ya son mujeres mayores, mujeres adultas mayores, entonces de pronto eh, requieren algunos estudios, ¿no? De salud. Entonces nos han pedido, ¿no? Apoyo de ese fondo para cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? En que también se pueden organizar esos excedentes, o sea, satisfacer necesidades de operación, de inversión, pero también de educación y satisfacer y como de emergencias, ¿no? Ante esas situaciones. Bueno, se lo quería compartir y bueno, le doy la palabra a HP. Hola, ¿qué tal? Soy Ruth de Centeot. Perdón, pero estoy en otra máquina, entonces ya tuvimos unos pequeños detalles ahí con la cámara y entonces nos conectamos de otro equipo. Pero bueno, mi participación ahorita con respecto a ese tema de cuánto es lo que destinamos para actividades de equidad de género. En nuestra ocasión, para este año, como ya tenemos se había comentado anteriormente, una historia de trabajo con mujeres, de nuestro total del proyecto, nosotros hemos destinado el 40% para actividades de equidad de género, con el trabajo principalmente con mujeres en lo que nosotros les denominamos colmenas. Entonces, para nosotros fue así como de seguir una secuencia de trabajo que teníamos, pero seguir en el ámbito de trabajar con ellas en estos aspectos de cómo darle un empoderamiento a través de actividades que ellas puedan realizar. Actualmente se están capacitando en temas de, bueno, es equidad de género, se les está dando talleres de hierbas medicinales, cocina con amaranto, entonces es todo una planeación que ya se nos facilitó al ya tener un trabajo ya en conjunto con ellas. Y en esta parte, pues nuestro proyecto casi es un 50% del total que recibimos, un 40% que va destinado hacia el trabajo con ellas. Me parece muy importante, Ruth, esto que nos comentas. Y aquí también algo que también es importante compartir cuando hacemos procuración de fondos es como ir viendo estos cambios, cómo era el presupuesto antes de la organización y poder mostrar que cómo ha ido creciendo, avanzado o se ha consolidado o se ha mantenido esa inversión de recursos en el tema de las mujeres. Entonces, eso también da pautas a la hora de evaluar los proyectos, de saber que es una organización que no solo está como a la casa de los recursos en ese momento, sino que es una estrategia que ya está permeada, consolidada o integrada y que además ha venido sosteniéndose con el tiempo y se puede mostrar a través de los presupuestos.
Y algo como para ir cerrando este tema de presupuestos es que es importante también hacer ejercicios de transparencia cuando uno ejecuta estos proyectos. Es importante también poder mostrar en los informes anuales o en a las asambleas anuales o de cierre, poder mostrar cómo se manejó el presupuesto y cuántos fondos. Eso también nos ayuda para ir mostrando los cambios en las organizaciones, los compromisos y también en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que también habla pues justamente del compromiso de las organizaciones en este tema de transversalidad de género. Entonces quisiera esta gráfica, la vimos al principio, pero quisiera como retomarla ahora para cerrar, para decir que existen como esas, vamos a decir, dos escalas, aunque hay muchas más, pero dos que nos concentramos, que nos estamos concentrando para que ustedes lo tengan claro. Es a nivel programático, todo lo que tiene que ver con la planeación participativa y de género, en los programas, en las planeaciones, en el seguimiento, en la implementación, en el monitoreo, todo eso que hacemos para a nivel programático. Y luego a nivel institucional, el rol que juega la cultura y las redes, las reglas como los marcos normativos y los recursos son eso que acuerpa, que fortalece, que consolida y que transversaliza. Tienen que estar estas dos partes integradas. Por eso a veces hablamos como de algo pequeñito como un taller de género y luego hablamos de algo más macro como los roles de poder y luego de algo diferente como los recursos, porque todo eso es parte de este artefacto que se construye de esta visión y esta forma de poder asegurar que la perspectiva de género se pueda transversalizar en las organizaciones, que se institucionalice también, que permanezca, que se consolide y que esté presente. Entonces esperamos que eso que les hemos compartido a ustedes hoy les dé muchas más herramientas de las que ya tienen y que nos han estado compartiendo para seguir avanzando en este proceso. Entonces, para cerrar, me gustaría escuchar sobre todo de quienes no han participado, qué se llevan de este taller, algo chiquitín que digan yo de aquí y ya como hacíamos en la sesión pasada, que puede ser algún aprendizaje, alguna emoción de cómo me sentí con toda esa información o alguna acción de algo que yo quiera después implementar en mi organización. Entonces, cabeza, aprendizajes, corazón, sentimientos, emociones y manos, acciones transformadoras. ¿Alguien le gustaría participar? Creo que no. Creo que no, y fue una sesión bastante participativa. Ahí, Fernando. Hola, sí, a todos y a todas. Gracias por fortalecer nuestros conocimientos y conocer nuevos. Algo que me llamó la atención fue que usted compartió, por ejemplo, el relevo, ¿verdad? Y a veces nosotros tendemos también a hablar del relevo en las comunidades. Por ejemplo, cuando trabajamos en las organizaciones locales, patronatos, juntas de agua, comité de salud, y hablamos del relevo. Y sin pensar que algunos líderes que nos han servido mucho, de hecho, ¿verdad? Son los que ha llegado el agua a la comunidad o la energía eléctrica por su trabajo, por su esfuerzo, no estamos valorando esa parte. Entonces, aparte de todo, ¿verdad? Lo que compartimos, me llama mucho la atención eso, ¿verdad? El relevo, ¿verdad? Darle la mejor forma a esta frase, ¿verdad? Que no es que estamos excluyendo, ¿verdad? Esas personas, mujeres también, ¿verdad? Porque yo tengo en una comunidad, por ejemplo, Cristina se llama, que es una adulta mayor que por ella llegó el agua a la comunidad, acompañada de otros líderes. Entonces, si estamos hablando del relevo, ¿verdad? Estamos excluyendo también a estas compañeras que le han dado mucho a la comunidad. Entonces, muchas gracias por su apoyo y su retroalimentación. Gracias, Fernando. Creo que Fabián había abierto su cámara.
O Sí, por ahí. no sé si se escucha. Sí, Ah, bueno, para mí un aprendizaje muy importante es en el tipo de poderes. Allí no tenía yo mucha comprensión de eso, principalmente por el poder escondido. Le deja mucha enseñanza, digo, por aprender. muchas gracias, Fabián, que nos habla del poder escondido, exactamente. Y tenemos aquí, dice vecinos, que la forma en la que se compartió lo de cultura organizacional ayuda. Y María de Cacholón nos fortalece como organización y que ha sido enriquecedora. Bueno, pues con esto queremos cerrar, les agradecemos, les vamos a enviar la presentación. Habíamos preparado otros 2 casos hipotéticos también, se los vamos a hacer llegar allí para que ustedes también en algún momento que quieran seguir reflexionando o que les sirvan también en sus procesos formativos con sus equipos técnicos. Les agradecemos la escucha, el compartir, y esperamos que pues que sigamos en nuestro camino, todas, todos, de seguir en esta construcción. Les mandamos un abrazo fuerte y nos vemos para el intercambio de experiencias, que ahí les vamos a compartir cómo va a ser ese proceso. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buen día. Bien, muchas gracias. Muchas Saludos a todos gracias. y a todas.